sabemos que el gasto cardíaco son como 5 litros por minuto. De esto, el 20% va a ir a los riñones. Entonces, 1 litro de sangre por minuto llega en total a los 2 riñones. Vamos a decir que la mitad es plasma y la mitad es hematocrito. Entonces, tenemos 500 mililitros por minuto de plasma van a los riñones. Y de esto, el 20% se va a filtrar. O sea, aquí están los capilares glomerulares, arteria eferente, capilares peritubulares y la cápsula de Bowman. Lo que se filtra va a ser la quinta parte, entonces vamos a decir se filtran 100 mililitros por minuto. Ok, ahora, ¿qué hacemos cuando el hematocrito no es 50%? O sea, porque aquí podemos decir, tenemos 500 mililitros por minuto. Esto es el flujo plasmático renal. Y queremos saber el flujo de sangre renal, como fue el 50% del hematocrito. Eso quiere decir la mitad plasma y la mitad glóbulos rojos. Entonces, el flujo renal de sangre es 1 litro por minuto. Pero, ¿qué pasa si el hematocrito no es 50%? Entonces, tenemos el flujo renal blood flow. El flujo renal de sangre está compuesto por hematocrito y por el plasma. Bueno, plasma renal plasma flow. Pero bueno, o sea, da igual, aquí lo estamos viendo con en unidades de volumen por tiempo. Pero bueno, da igual. O sea, el volumen, o sea, la sangre está compuesta de hematocrito y de plasma. Ahora, el hematocrito es qué porcentaje de la sangre es glóbulo rojo. Entonces, decimos, 100% es la sangre normal. Y el hematocrito nos está diciendo qué porcentaje de la sangre son los glóbulos rojos. Pero nosotros queremos saber qué porcentaje de plasma es la sangre. Entonces, tenemos 100%, pues va a ser toda la sangre. Y tenemos el hematocrito, este porcentaje de glóbulos rojos. Lo restante es del plasma. Entonces, 1 menos el hematocrito, esto nos va a dar qué porcentaje es de plasma. Y ahora ya para saber cuánto plasma tenemos, entonces ya multiplicamos esto por el flujo renal de sangre. Entonces tenemos flujo plasmático renal es igual a 1 menos el hematocrito por el flujo de sangre renal. Entonces 1 menos el hematocrito nos dice qué porcentaje de la sangre es plasma. Y luego ya multiplicado por la sangre, pues nos dice cuánto plasma tenemos. De la otra manera, si queremos saber cuánto flujo de sangre tenemos y tenemos el flujo plasmático renal, entonces dividimos todo entre 1 menos el hematocrito y queda el flujo de sangre renal es igual al flujo plasmático renal entre 1 menos el hematocrito. Entonces así es como vamos a calcular cualquiera de los dos, ya sea si tenemos o calcular si tenemos Estas son las fórmulas. Estas. Ok. El siguiente punto es, en los videos anteriores ya vimos que un estimado del aclaramiento de inulina, es la tasa de filtración glomerular, el GFR. Dijimos el aclaramiento ahora del ácido paraminofúrico a baja dosis es el flujo plasmático renal, porque dijimos todo lo que se filtra. O sea, aquí viene soluto. Pues se filtra lo que en 120 mililitros por minuto hayan y lo demás se sigue para acá. Pero tenemos nuestra célula que secreta el ácido paraminofúrico en concentraciones bajas mientras el transportador no esté saturado.
y aquí dijimos ya no va a haber nada y esto es... Ahora, en realidad, en la primera vuelta por el riñón, el ácido paraminopúrico no es secretado todo, no todo, en la primera vuelta no. Entonces, cuando estamos hablando del aclaramiento del ácido paraminopúrico, vamos a decir, esto le llamamos la tasa, le llamamos el aclaramiento del ácido paraminopúrico, aclaramiento, vamos a decirle, es el effective renal plasma flow, el flujo renal plasmático efectivo. Ok, entonces esto nos está diciendo así el aclaramiento del ácido paraminopúrico, pero el aclaramiento ya lo estamos viendo no nada más en la primera pasada, sino ya cuando se secreta todo y esto ya no fue en la primera pasada. Entonces, si decimos que el aclaramiento del ácido paraminopúrico es igual al flujo renal plasmático, pues no, en realidad el aclaramiento lo estamos sobreestimando un poquito, el aclaramiento de bueno, o sea, el aclaramiento es un sobreestimado del flujo plasmático renal, porque estamos aclarando y estamos contando ya en la segunda vuelta. Entonces tenemos el True Effective Renal Plasma Flow, o sea, lo que de verdad va a ser el flujo plasmático renal, va a ser igual a, vamos a decir, más o menos el 10% se queda aquí en la primera vuelta y el 90% sí se va. Entonces va a ser igual al Effective Renal Plasma Flow dividido entre 0.9 o 90%. O sea, el Effective Renal Plasma Flow es igual a 0.9 por el True Effective Renal Plasma Flow. Esta es la verdadera fórmula para calcular el flujo renal plasmático, porque de la otra manera lo estamos sobreestimando un poquito porque no es realmente todo el aclaramiento del ácido paraminopúrico porque el 10% sigue. Entonces, para de verdad o para tener un estimado aún mejor del flujo renal plasmático, vamos a dividir el, el flujo renal plasmático por 0.9. Y entonces esto ya nos va a dar el True Effective Renal Plasma Flow, o sea, ya el más cercano al verdadero flujo plasmático que tenemos. Ahora si queremos saber, si nosotros sabemos cuál es el flujo de plasma y queremos saber cuál es el aclaramiento del ácido paraminopúrico en dosis bajas, entonces hacemos el flujo plasmático por 0.9 y esto nos va a dar el aclaramiento del ácido paraminopúrico. Nos vemos en el siguiente video.